Uno de los errores más comunes cuando hablamos de cáncer de próstata es pensar que solo afecta a los hombres mayores. Y aunque es cierto que la edad es un factor importante, no es el único. De hecho, hay muchos otros riesgos ocultos que pueden estar pasando desapercibidos y que podrían ponerte en la línea directa de esta enfermedad sin que lo sepas. El primero es la genética. Si tienes un padre, un abuelo o un hermano que ha tenido cáncer de próstata, tus probabilidades de desarrollarlo se duplican o incluso se triplican. Y esto no es exageración. Está respaldado por estudios médicos. Es muy sencillo, si tu familia tiene historial, tú también debes tenerlo en tu radar. Pero aquí viene lo que casi nadie menciona, el riesgo comienza antes de los 50 si tienes antecedentes familiares. Muchos hombres creen que solo deben hacerse chequeos después de esa edad. Pero si hay cáncer en tu familia, el control debe empezar desde los 40 o incluso antes. Otro factor silencioso, la raza. Los hombres afrodescendientes tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de próstata y, además, suelen tener formas más agresivas de la enfermedad. Este es un dato que pocos conocen y que puede marcar la diferencia en los chequeos preventivos. Luego tenemos el estilo de vida, ese enemigo invisible del que nadie quiere hablar. ¿Eres sedentario? ¿Pasas horas sentado frente a una pantalla sin moverte? ¿Consumes ultraprocesados casi todos los días? Entonces tu cuerpo ya está pagando las consecuencias, aunque aún no lo sepas. La obesidad está directamente relacionada con un mayor riesgo de cáncer de próstata avanzado. Y no se trata solo de estética. Se trata de inflamación, de desequilibrios hormonales, de órganos que no funcionan como deberían. Y ojo con el tabaco. Muchos asocian el cigarrillo solo con cáncer de pulmón, pero las sustancias tóxicas también afectan la próstata. El humo genera mutaciones celulares y promueve un ambiente perfecto para que el cáncer se desarrolle y se propague. Lo mismo ocurre con el consumo excesivo de alcohol. No hablamos de una copa de vino ocasional. Hablamos del hábito constante, del exceso, de la rutina que daña poco a poco. ¿Y el estrés crónico? Otro asesino silencioso. Cuando vivimos con ansiedad constante, el sistema inmunológico se debilita. La capacidad del cuerpo para detectar y eliminar células anormales se reduce. Dormir mal, no desconectar nunca, vivir corriendo, todo eso tiene un costo. Y aquí viene un dato que quizás no esperabas. La exposición prolongada a ciertos químicos en el trabajo también puede aumentar tu riesgo. Hombres que trabajan en agricultura, carpintería, industrias químicas, talleres mecánicos o fábricas de pinturas están más expuestos a sustancias que, con el tiempo, pueden alterar el ADN de las células de la próstata. Hay estudios que vinculan incluso productos como pesticidas, disolventes industriales y lubricantes con un aumento del riesgo de cáncer. Y muchas veces, estos hombres ni siquiera usan protección adecuada o no son conscientes del peligro. No se trata de vivir con miedo. Se trata de estar informados. Cada uno de estos factores puede parecer pequeño por sí solo. Pero juntos, pueden formar una bomba de tiempo. Por eso, conocerlos es el primer paso para protegerte. Porque el cáncer de próstata no siempre se desarrolla por un solo motivo. A veces es la combinación de herencia genética, malos hábitos, exposición ambiental y falta de chequeos médicos. Y la mayoría de estos factores pueden controlarse. Puedes cuidar tu alimentación. Puedes moverte más. Puedes dejar de fumar. Puedes hablar con tu médico. Si hoy tienes 40 años, lo que hagas ahora puede cambiar por completo tu vida a los 60. Si hoy estás en tus 50, aún estás a tiempo de mejorar tus hábitos y programar ese chequeo que has postergado. La prevención no es un escudo perfecto, pero es lo más poderoso que tenemos. No necesitas esperar a tener síntomas. De hecho, si esperas a sentir algo, puede ser demasiado tarde. Así que pregúntate, ¿tengo antecedentes familiares? ¿Estoy cuidando mi alimentación y mi cuerpo? ¿Estoy evitando los ultraprocesados, el alcohol excesivo, el cigarro? ¿Estoy haciendo suficiente ejercicio? ¿Estoy manejando mi estrés? ¿Me protejo adecuadamente si trabajo con químicos? Si alguna de tus respuestas es no, no te culpes.
Pero sí actúa. Porque la mejor defensa es la información. Y tú ya estás dando el primer paso, informarte. ¿Sabías que cada 15 minutos muere un hombre por cáncer de próstata en América Latina? Y lo más alarmante es que muchos de ellos no tenían idea de que estaban enfermos. El cáncer de próstata no grita, no duele en sus primeras fases, y eso lo convierte en uno de los más traicioneros. ¿Por qué tantos hombres descubren la enfermedad cuando ya es tarde? ¿Por qué seguimos ignorando síntomas que podrían salvarnos la vida si los detectáramos a tiempo? En este video vamos a hablar claro. Directo al punto. Porque el silencio en torno a este tema está costando vidas. Aquí descubrirás las señales invisibles, los síntomas que muchos hombres sienten pero descartan, los factores de riesgo que no se ven, y lo más importante, cómo actuar antes de que sea tarde. Si eres hombre y tienes más de 45 años, este video es para ti. Y si no lo eres, pero amas a un hombre, tu padre, tu esposo, tu hermano, tu hijo, también es para ti. El enemigo no es el cáncer. Es la ignorancia. El miedo. El tabú. Por eso estamos aquí. Para romper el silencio, para derribar los prejuicios y para darte herramientas reales. ¿Sabías que con un simple análisis de sangre puedes detectar alteraciones en la próstata antes de que los síntomas aparezcan? Vamos a hablar del PSA, del tacto rectal y también de todo lo que nadie te dice, el impacto emocional, el estigma cultural y cómo enfrentar todo eso sin miedo. Quédate hasta el final, porque te aseguro que este video puede cambiar tu perspectiva e incluso salvar una vida. No queremos asustarte. Queremos ayudarte. Queremos que tomes decisiones informadas, que entiendas las señales de tu cuerpo y que pierdas el miedo a hablar de tu salud. Este video es una invitación a escucharte, a priorizarte, a prevenir. Porque prevenir no es debilidad. Es amor propio. Es valor. Y todo empieza con información. Así que abramos esta conversación que tantos han evitado por años. Hoy comienza el cambio. Empecemos. El cáncer de próstata es uno de los más comunes entre los hombres, pero también uno de los más incomprendidos. La próstata es una pequeña glándula, del tamaño de una nuez, que forma parte del sistema reproductivo masculino. Está justo debajo de la vejiga y rodea la uretra, el conducto por donde pasa la orina. Aunque es pequeña, su función es enorme, produce el líquido que nutre y transporta los espermatozoides. Pero cuando las células de la próstata comienzan a crecer de forma descontrolada, se forma un tumor. Y ahí empieza el verdadero problema. A diferencia de otros tipos de cáncer, el cáncer de próstata puede avanzar lentamente. Tan lentamente que durante años no presenta ningún síntoma evidente. Y eso lo convierte en una amenaza invisible. ¿Cómo te defiendes de algo que no puedes ver ni sentir? Muchos hombres llevan una vida completamente normal mientras el cáncer avanza silenciosamente dentro de su cuerpo. Lo trágico es que muchas veces el diagnóstico llega tarde. Cuando finalmente aparecen síntomas como dificultad para orinar, dolor o sangre en la orina, el cáncer ya se ha extendido más allá de la próstata. En esos casos, el tratamiento es más agresivo, más largo y con menores probabilidades de curación. Lo más preocupante es que la mayoría de los hombres no se hacen chequeos regulares. Y no porque no puedan. Es porque no quieren. Porque tienen miedo. Porque sienten vergüenza. Porque creen que si no duele, no pasa nada. Pero esa forma de pensar está costando vidas. Las estadísticas son claras. En muchos países, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en hombres. Y la mayoría de esos casos se detectan en fases avanzadas. ¿Qué significa eso? Que podríamos evitar muchísimas muertes solo con diagnóstico temprano. ¿Y por qué avanza sin síntomas? Porque en sus primeras fases el tumor no afecta directamente al funcionamiento del cuerpo. No hay dolor. No hay sangre. No hay cambios bruscos. Por eso, la única forma real de detectarlo a tiempo es con exámenes médicos específicos, un análisis de sangre llamado PSA y un examen físico llamado tacto rectal. Sí, el famoso tacto. Ese que muchos evitan por tabú o por prejuicio.
Pero es hora de cambiar esa mentalidad. El tacto rectal no es una humillación. Es prevención. Es valentía. Es amor propio. Y no se trata solo de estadísticas. Se trata de historias reales. Padres, hermanos, abuelos, amigos. Hombres que estaban sanos, activos, sin síntomas, hasta que fue demasiado tarde. Y en muchos de esos casos, una simple visita al médico pudo haber hecho la diferencia. El cáncer no espera a que estés listo. No pregunta si te da vergüenza. Solo avanza. Y por eso es tan importante entender esta enfermedad. Porque cuanto antes se detecte, mayores son las probabilidades de tratamiento efectivo, de recuperación total, de seguir viviendo con calidad y plenitud. En muchos casos, detectado a tiempo, el cáncer de próstata tiene tasas de curación superiores al 90%. Pero cuando se detecta tarde, el panorama cambia completamente. Uno de los grandes enemigos del cáncer de próstata es que no siempre presenta síntomas en sus primeras etapas. Y cuando lo hace, los signos suelen ser tan sutiles que muchos hombres los confunden con el envejecimiento o simplemente los ignoran. Pero esos pequeños cambios que parecen inofensivos pueden ser señales muy serias. El síntoma más común y uno de los primeros en aparecer es la nicturia, la necesidad de levantarte varias veces durante la noche para orinar. Al principio puede parecer normal. Es la edad, piensan muchos. Pero si empieza a suceder con frecuencia, especialmente si interrumpe tu sueño constantemente, es una señal de que algo puede estar alterando tu sistema urinario. Otro síntoma es la sensación de que la vejiga no se vacía completamente. Orinas, pero al terminar sientes que aún queda algo por salir. Esa molestia puede estar relacionada con un agrandamiento de la próstata que oprime la uretra y dificulta el flujo normal. También puede aparecer dificultad para comenzar a orinar. El flujo no sale de inmediato. Hay que hacer esfuerzo, y muchas veces, cuando finalmente empieza, es débil o intermitente. Muchos hombres lo notan, pero lo dejan pasar. Seguro estoy deshidratado, fue solo hoy. Y mientras tanto, el cáncer puede estar avanzando. Otro síntoma temprano, menos comentado pero igualmente importante, es el dolor o ardor al orinar. Esta sensación puede confundirse con una infección urinaria, pero cuando persiste, debe ser investigada. Además, hay casos en los que se presenta sangre en la orina o en el semen. Aunque esto puede tener otras causas, como inflamaciones o lesiones menores, también puede ser un síntoma temprano de cáncer de próstata. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser ignorado. También hay síntomas menos físicos pero igual de relevantes. Uno de ellos es la eyaculación dolorosa. Aunque puede tener varias causas, si se presenta de forma constante, podría estar indicando inflamación o alteraciones en la glándula prostática. Todos estos síntomas, por separado, pueden parecer pequeños. Pero juntos forman un patrón. Y ese patrón hay que reconocerlo. Imagina esto, un hombre de 52 años, saludable, que corre 3 veces por semana. De repente empieza a levantarse por las noches al baño. Lo nota, pero lo ignora. Luego empieza a sentir presión al orinar. Se lo atribuye al estrés. Más adelante, siente ardor, pero piensa que pasará. 6 meses después, el diagnóstico llega, cáncer de próstata avanzado. Esta historia no es un caso aislado. Es más común de lo que creemos. Y por eso es tan importante hablar de estos síntomas. Además, hay otro detalle que hace esto aún más peligroso, la normalización. Los hombres tienden a aguantar. A no hablar. A creer que mostrar preocupación por su salud es signo de debilidad. Pero cuidar tu cuerpo no es debilidad. Es responsabilidad. La mayoría de los síntomas iniciales del cáncer de próstata afectan el sistema urinario. Por eso, cualquier cambio en la forma en que orinas debe ser tomado en serio. Si notas alteraciones que persisten por más de una semana, consulta a un médico. También es importante saber que algunos hombres no presentan síntomas urinarios, pero sí dolores persistentes en la pelvis o la parte baja de la espalda. Estos dolores pueden confundirse con molestias musculares, pero si son nuevos, constantes y no mejoran con descanso,
merecen atención médica inmediata. No necesitas esperar a que el dolor sea insoportable o que el síntoma sea grave. El cáncer no siempre avisa de forma dramática. A veces, sus señales son sutiles, repetitivas y fáciles de minimizar. Y ese es el verdadero peligro. Aquí va una lista clara de los síntomas tempranos a los que debes prestar atención: orinar con frecuencia, especialmente de noche, nicturia, flujo débil o interrumpido, dificultad para iniciar la micción, sensación de vaciado incompleto, ardor o dolor al orinar, presencia de sangre en la orina o el semen, dolor al eyacular, dolor pélvico o lumbar constante sin causa aparente. Si tienes uno o más de estos síntomas, no entres en pánico. Pero tampoco los ignores. No significa automáticamente que tienes cáncer, pero sí que necesitas hacerte un chequeo. Porque cuanto antes se identifique cualquier anormalidad, más opciones tienes para actuar a tiempo. Recuerda, el cuerpo habla. Y muchas veces, grita en silencio. Escúchalo. Respóndele. Y cuídalo. Cuando el cáncer de próstata avanza sin ser detectado ni tratado, deja de ser una enfermedad localizada para convertirse en una amenaza que afecta a todo el cuerpo. Los síntomas ya no son sutiles. Son persistentes. Son dolorosos. Son imposibles de ignorar. Uno de los más comunes en etapas avanzadas es el dolor constante en la parte baja de la espalda, las caderas o los muslos. Este dolor no es como el de una contractura o una mala postura. Es un dolor profundo, continuo, que no mejora con el descanso ni con analgésicos comunes. ¿Por qué ocurre? Porque el cáncer puede haberse extendido a los huesos, una de las zonas más frecuentes donde se producen metástasis. Y cuando llega ahí, cada movimiento puede doler. Dormir duele. Sentarse duele. Respirar profundamente, también. Otro signo preocupante es la presencia de sangre en la orina o el semen, que ya no ocurre de forma aislada, sino repetidamente. Además, pueden aparecer problemas para controlar la vejiga o los intestinos, como incontinencia o sensación de urgencia constante. Estos síntomas pueden indicar que el tumor está presionando nervios clave en la pelvis o incluso afectando la médula espinal. En casos más avanzados, algunos hombres experimentan debilidad muscular o adormecimiento en las piernas, dificultad para caminar o sensación de hormigueo. Esto puede deberse a la presión del tumor sobre los nervios que controlan las extremidades inferiores. También aparece un síntoma devastador pero poco visibilizado: la fatiga extrema. No es cansancio común. Es un agotamiento que no mejora con el sueño, que limita actividades diarias y que se acompaña muchas veces de pérdida de peso inexplicable. Imagina perder 5, 10 kilos en pocas semanas sin haber cambiado tu dieta. Esto ocurre porque el cáncer consume energía del cuerpo, altera el metabolismo y genera desgaste físico constante. Otro síntoma que debe encender las alarmas es la pérdida del apetito, que puede estar acompañada por náuseas o sensación de llenura con pequeñas cantidades de comida. A veces, los hombres dejan de comer no por decisión propia, sino porque su cuerpo ya no responde igual. Esto puede llevar a un círculo vicioso: menos alimento, menos energía, menos fuerza para enfrentar el tratamiento. Y emocionalmente, no es raro que en esta etapa aparezcan síntomas de depresión o ansiedad severa, generados tanto por el impacto físico como por el miedo, la incertidumbre, la frustración. Todo esto no solo afecta el cuerpo. Afecta la calidad de vida. Afecta las relaciones. Afecta el ánimo, la autoestima y la motivación. Muchos hombres, incluso en esta fase, siguen posponiendo la visita al médico. El miedo al diagnóstico paraliza. La idea de enfrentar una enfermedad avanzada genera terror. Pero aquí hay algo que todos deben saber: incluso en etapas avanzadas, actuar puede marcar la diferencia. Existen tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida, reducir el dolor, frenar el avance y en algunos casos, incluso prolongar la vida de forma significativa. Acompañamiento psicológico, tratamientos paliativos, terapia hormonal, radioterapia, las opciones existen. El punto es no resignarse. No dejarse vencer. Y lo más importante, no llegar hasta aquí. Por eso este video insiste tanto en la detección temprana.
Porque nadie debería descubrir el cáncer de próstata solo cuando ya es tarde. Nadie debería vivir con dolor que pudo haberse evitado. Entonces, ¿cómo saber si has llegado a una etapa avanzada? Aquí va una lista de señales que requieren atención médica inmediata: dolor óseo persistente en la espalda baja, caderas o muslos, dificultad para caminar o mover las piernas, incontinencia urinaria o fecal, sangre frecuente en orina o semen, fatiga extrema que no mejora con el descanso, pérdida rápida de peso sin causa aparente, debilidad muscular o adormecimiento en las extremidades, pérdida de apetito. Si tú o alguien cercano presenta varios de estos síntomas, no esperen. Consultar a un especialista puede marcar la diferencia entre tener opciones o no tenerlas. A nadie le gusta imaginarse en este escenario. Pero conocerlo es parte del cuidado. Es la razón por la que hacemos énfasis en la prevención. Porque cuando sabes a lo que te enfrentas, puedes elegir cómo hacerlo. Y hoy, gracias a los avances médicos, cada vez hay más herramientas para luchar. Pero esa lucha empieza con una decisión: no ignorar las señales. Tu cuerpo no te está fallando. Te está advirtiendo. Escucha esas advertencias. No esperes. No dudes. Actúa. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste que el cáncer de próstata puede avanzar sin dar señales evidentes. Y justo por eso, la detección temprana es tu mejor herramienta. Porque cuando hablamos de cáncer de próstata, el tiempo lo es todo. Detectado a tiempo, el cáncer tiene más del 90% probabilidades de curarse completamente. Pero detectado tarde, las opciones se reducen. Entonces, ¿cómo se detecta? ¿Qué exámenes existen? ¿Son dolorosos? ¿Son invasivos? Empecemos con el más conocido: el análisis de PSA. PSA significa antígeno prostático específico. Es una proteína producida por la próstata y cuando sus niveles en sangre están elevados, puede indicar que hay un problema. Atención, niveles altos de PSA no significan automáticamente que tienes cáncer. Pero sí significan que algo está alterando tu próstata y por eso merece ser investigado. Es un examen sencillo, se hace con una muestra de sangre y no requiere preparación especial. El segundo examen, y el que genera más resistencia, es el tacto rectal. ¿Por qué genera tanto rechazo? Por prejuicio. Por miedo. Por falta de información. Pero escúchalo bien, el tacto rectal no duele. No es humillante. No es motivo de vergüenza. Es una herramienta poderosa que permite al médico palpar la próstata y detectar posibles anomalías como endurecimientos, nódulos o irregularidades. El examen dura menos de 1 minuto. Y ese minuto puede marcar la diferencia entre vivir o no vivir. Lo ideal es que ambos exámenes se hagan en conjunto. Porque el PSA puede estar dentro de los rangos normales y aún así haber un tumor, y viceversa. El tacto rectal aporta una visión física que el análisis de sangre no ofrece. Si uno de estos exámenes muestra algo anormal, el siguiente paso puede ser una ecografía transrectal o una biopsia. Y aquí es donde muchos hombres se asustan. Pero recuerda esto: hacerte una biopsia no significa que tienes cáncer, solo significa que tu médico necesita estar completamente seguro. La biopsia es el único método que puede confirmar o descartar con certeza la presencia de células cancerígenas. Cuanto antes se haga, mejor será el pronóstico. En caso de confirmarse un diagnóstico, existen múltiples tipos de tratamiento: vigilancia activa, cirugía, radioterapia, terapia hormonal, y el mejor tratamiento depende de cada caso, de cada cuerpo, de cada etapa. Lo que importa es llegar a ese diagnóstico cuando todavía tienes opciones reales, y no cuando el daño ya es irreversible. Ahora bien, ¿cuándo deberías hacerte estos exámenes? Si tienes entre 50 y 70 años, deberías hacerlo cada año, incluso si no tienes síntomas. Y si tienes antecedentes familiares o factores de riesgo, comienza a los 45. Incluso antes si tu médico lo recomienda. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Ir al médico una vez al año puede salvarte de vivir el resto de tu vida con complicaciones graves. Y no es exagerado. Es real.
Son miles los hombres que descubren el cáncer a tiempo gracias a un simple chequeo. ¿Y sabes qué más salva vidas? Hablar del tema. Romper el silencio. Normalizar el cuidado masculino. Porque tu salud no es un tema menor. No es algo que se deja para después. Es ahora. Es hoy. Así que si este video te sirvió para aprender algo, que también te sirva para dar un paso más. Llama a tu médico. Agenda ese examen. Comparte esta información. Prevenir no es debilidad. Es fortaleza. Es proteger tu vida y la de quienes te aman. Mito 4. Solo tiene grasa, no tiene nutrientes. Completamente falso. Como ya vimos, la grasa de cerdo está llena de nutrientes esenciales, vitaminas liposolubles, antioxidantes, ácidos grasos necesarios para el cerebro y el sistema inmunológico. Lamentablemente, muchas personas piensan que los alimentos ricos en grasa solo llenan, sin aportar nada útil, pero este no es el caso. Un ejemplo, en climas fríos, muchas culturas consumen grasa de cerdo precisamente porque fortalece, protege y nutre. No es casualidad que las personas que la consumen tradicionalmente tengan una salud metabólica más estable. Mito 5. No se puede usar en la cocina moderna. Nada más lejos de la verdad. La grasa de cerdo es una de las mejores opciones para cocinar a altas temperaturas. Tiene un punto de humo alto, lo que significa que no se oxida fácilmente ni libera compuestos tóxicos como lo hacen muchos aceites vegetales cuando se calientan. Sirve para freír, asar, saltear, hornear. Mejora el sabor, protege los nutrientes de los alimentos y es ideal para técnicas tradicionales de cocina. La pregunta es inevitable: si la grasa de cerdo es tan nutritiva, tan versátil y tan segura, ¿por qué fue borrada de nuestras cocinas? La respuesta no está en la ciencia. Está en los negocios. Durante el siglo XX, las grandes corporaciones alimentarias y farmacéuticas encontraron una mina de oro en la creación de productos procesados, estandarizados y con larga vida útil. Pero había un problema: los ingredientes naturales, como la grasa de cerdo, no encajaban en ese modelo de producción masiva. Eran perecederos, difíciles de patentar y no generaban el tipo de ganancias que se buscaba. Por eso, para que la industria alimentaria pudiera crecer sin límites, primero tuvo que destruir la credibilidad de lo tradicional. Y lo hizo con precisión quirúrgica. Con la ayuda de publicistas, científicos financiados y medios de comunicación, se inició una campaña sistemática para cambiar la percepción pública. La narrativa era clara: todo lo natural, lo ancestral, era anticuado. Lo nuevo, lo industrial, era lo moderno y saludable. Así nacieron productos como la margarina, el aceite de soya, el de canola y el de maíz, todos promocionados como opciones más ligeras y mejores para el corazón. Y mientras tanto, la grasa de cerdo, usada durante siglos sin causar epidemias de enfermedades, fue tachada de peligrosa. Pero eso no era ciencia. Era propaganda. Y detrás de esa propaganda estaban intereses económicos colosales. Empresas que tenían mucho que ganar si lograban sustituir ingredientes naturales por productos refinados, baratos de producir y altamente adictivos. La industria farmacéutica no se quedó atrás. Al eliminar de la dieta las grasas naturales y reemplazarlas por carbohidratos procesados y aceites refinados, comenzaron a dispararse las enfermedades metabólicas. Colesterol descontrolado, inflamación crónica, diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades autoinmunes. Y con eso, una necesidad creciente de medicamentos. Estatinas, antiinflamatorios, insulina, fármacos para la presión. Todo un mercado que depende de que las personas no se alimenten bien. Y mientras eso ocurría, las autoridades de salud pública, en lugar de advertir lo que pasaba, replicaban el mismo discurso. ¿Por qué? Porque muchos de los estudios usados para construir las guías nutricionales estaban financiados por la propia industria. Un conflicto de interés tan evidente que hoy se enseña en clases de ética científica.